Bogotá, 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 Bogotá. Caras, 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 caras. Comprender la ciudad no es comprender el entorno delimitado de su construcción, sino que la ciudad está emplazada en un gran territorio que le da el abasto, le da el agua y le da su sustento. Es lo que llamaban los romanos el municipio, o lo que llamaron algunos la jurisdicción, o lo que se llamaba en España el alfoz, que inclusive podía comprender ciudades menores que dependían de ese polo central que era la ciudad principal. Relaciones territoriales que vive el hombre y que los vivió de otra manera el Muisca. El Muisca tenía una gran sabana y un intercambio de federaciones con el cacique de Guatavita o con el saque de Tunja o con algunos independientes, pero todos estaban protegidos por una serie de soldados huechas que en las fronteras, en Somondoco o en Pasca o en Fusagasugá, defendían el territorio del asedio de los panches, de los sutagaos o de otras tribus. En la Bogotá ya hispánica, esta ciudad comienza a vivir no solo del inmediato grupo de pueblos de indios que decíamos están abasteciendo con mercado, con leña, con artesanías la ciudad, sino que también está la relación con los llanos orientales, de donde viene la carne y alguna agricultura, con el resto de la sabana y la tierra caliente, de Tenas y Pacón hasta el río Magdalena, con el norte, la sal de Zipaquirá o los productos de Boyacá, o con el sur que puede desplazarse hasta el Tolima. Esa gran estructura abastece y hace vivir la ciudad. La ciudad de hoy es otra cosa, ya tiene un abastecimiento a mayor escala. En los paros camioneros vemos cómo lo afecta la carretera de Buenaventura o cómo lo afecta la troncal del Magdalena para el abasto y para la industria, para la producción que es capaz de abastecer estos números de millones de habitantes que ahora somos. Por eso es importante el aeropuerto, el terminal de transportes, Corabastos. Pero además hay otra relación en el mundo actual que es la virtualidad, el hecho de que podamos comunicarnos no solo por teléfono, por fax, sino que podamos recibir un mail o una señal de televisión del Japón en el momento inmediato en que se sucede el hecho o nos envían esa comunicación. Y por último está el fenómeno actual de la conurbación, las grandes manchas urbanas que comienzan a desplazarse y que habrá que controlar y habrá que planificar para cuando Bogotá llegue más allá de Soacha o quizás hasta Tocancipá. Pues
Que conozcan la historia de Bogotá, ¿sí? Que conozcan sus 20 localidades, que nosotros somos la única localidad rural. Aquí no hay una ciudad, aquí todos somos campesinos, pero somos campesinos que les llevamos el fruto de nuestro trabajo, se lo llevamos allá a ellos, ¿sí? Se lo llevamos a ellos para el sustento de ellos y de su familia. Y que aquí somos unas personas muy sanas, somos colombianos común y corriente y colombianos que luchamos por vivir y por dejarle un buen futuro a la ciudad. Por ejemplo, mi papá, él se vino muy joven y mucha gente de esta región del Sumapaz era natal de UNE y se vinieron para esta tierra a colonizarse porque ellos fueron colonos, ellos fueron los que principiaron las colonias aquí en el Sumapaz, que desde por allá son las raíces de las luchas que llamamos las luchas agrarias del Sumapaz, porque esta región era, dicen, contaban los padres de uno, que era dueño un solo propietario. Sumapaz es un epicentro de negocios de la élite bogotana. Lo es tanto de la élite vieja, de la vieja élite, como por ejemplo la familia Pardo Roche, propietaria de la hacienda más grande del Sumapaz, se llama la Hacienda Sumapaz, que se expandió sobre 200.000 hectáreas, abarcaba tierras de 4 o 5 municipios, o sea, empezaba en Bogotá y terminaba en el Meta. Ese era más o menos el tamaño de la hacienda. Y está también los caballeros del Chocho, de la hacienda del Chocho, en Fusagasugá. Tenemos a la familia Aya, tenemos a los Argáez. Hay una serie de notables bogotanos y de otras regiones del país que conforman sus nuevas haciendas cafeteras en la región de Sumapaz, de suerte que hay un vínculo, diría yo, un vínculo político. Son élites mayoritariamente liberales. Segundo, un vínculo cultural que a mi juicio explica hasta cierto punto características culturales muy peculiares en el Sumapaz. Esta tierra era de unos solos dueños, de unos señores Pardo Rochas, y ellos le dejaban a la gente para que viviera, pero la gente le tocaba pagarles obligación a ellos a donde los citaran. En esta región tenían casas de hacienda, tenían una en Sumapaz, en una vereda que hoy se llama la vereda de los Alpes, tenían otra casa era aquí en San Juan de Sumapaz, que queda allá, que lado más allá, se llama un sector que, o mejor dicho, en ese tiempo llamaban San Juan Viejo. Tenían una casa de hacienda en el Hato y otra en Las Ánimas. Eran las casas de hacienda donde llegaban ellos a hacer sus reuniones y a mirar sus haciendas, su ganado. Todo eso porque en este páramo mantenían ganado arisco. Y entonces ya la comunidad se fue dando cuenta de que esos señores no tenían las escrituras legalizadas. Eso eran unas escrituras falsas. Y de ahí dependió, entonces ya se unió la comunidad de ver la esclavitud que los tenían y de ver las injusticias en que los tenían sometidos, y se unió la comunidad y metieron pleito por la tierra, o mejor dicho, investigaron y se constataron que las escrituras eran falsas, que no eran escrituras totalmente legalizadas y que había posibilidades de meter pleito por esa tierra. Y ahí fue cuando se formó los colonos, se levantó la comunidad y pusieron un abogado y lograron hacerse adjudicar sus tierras. Mejor dicho, para cada persona su parcela, pero allí ya en calidad de propietarios.
Realmente la violencia con letras mayúsculas fue después del 9 de abril. Y es lo que los campesinos denominan las dos guerras. La primera guerra, que comienza en el 49, después del asesinato de Gaitán, y luego la segunda guerra en el 54, con Rojas Pinilla. Fue cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, si bien digo. Entonces estaba el mandato de Ospina Pérez. Y de ahí en adelante ya siguió la pugna. Ya como esta región nació por ancestro liberal, entonces la calificaron que aquí era el nido de la chusma. Era en ese tiempo no se decía, sino que era la chusma. Entonces ya la policía, después no sé quién les pondría el nombre, que la policía chulavita eran los que venían a perseguir la chusma. Y de ahí en adelante se formó el conflicto. Después hubo, ya de la gente de tanta represión, ya siguieron apresando a la gente, llevándola, torturándola. Unos los asesinaban, otros duraron tiempos en la cárcel, pagando nada, porque no debía ningún motivo. Apenas por el hecho de vivir en esta región. El conflicto agrario en Sumapaz es, para decirlo muy simplificadamente, la insubordinación de los campesinos contra la expansión sobre terrenos civilizados por ellos, contra los hacendados y contra los grandes concesionarios, y contra el régimen de arrendamiento de la tierra que predominaba sobre todo en las haciendas cafeteras. O mejor dicho, el Estado declaró zona de operaciones militares. Eso fue en mayo de 1955, a comienzos de mayo de 1955. Y declararon toda esta región del Alto Sumapaz zona de operaciones militares. Y ahí siguió, y aquí nos tocó desocupar toda la gente, toda la población, de Peñablanca Alta para arriba, de Cabrera para arriba, se puede decir directamente. Evacuarnos, cada cual donde pudimos coger. Todo mundo quedó toda esta región desocupada. Bogotá lo conocí casualmente cuando nos tocó desocupar aquí, que nosotros nos fuimos como en el año 54, y nosotros fuimos a dar a una parte que se llama Santanderrito. Eso es abajo del salto del Tequendama. Y luego, estando allá, pues viajamos a Bogotá y conocí yo Bogotá. Creo que en el concepto de Bogotá región, por ejemplo, que se viene trabajando desde ya hace más de una década, se sabe que Bogotá no puede ser concebida exclusivamente como definida por el perímetro urbano, sino que las zonas vecinas de municipios cundinamarqueses, como sus propias zonas rurales, son fundamentales en el futuro alimenticio, por ejemplo, en el abastecimiento de materia prima, inclusive en el turismo ecológico. Sumapaz es un paraíso, digamos, para el turismo ecológico, de suerte que es fundamental hoy día pensar la relación con la zona rural de Bogotá. El hecho de haber sido uno egresado de una escuela como Las Sopas es sentir la lejanía, sentir la dificultad e interpretarla y responder en consecuencia, ¿no? Porque cuando uno no ha conocido qué es amanecer bajo 0 grados o qué es pasar una semana o 15 días lloviendo sin que se asome el sol, o que para ir a la tienda más cercana gastar 2 horas a conseguir una colombina o una libra de azúcar. Si uno no ha vivido eso, difícilmente lo comprende. Entonces uno dice, no, es que esa gente de allá, pues, por ejemplo, cuando se convoca una reunión, entonces uno dice, pero ¿por qué no vinieron los de Las Sopas? Pues uno, primero, si vivió allá, uno interpreta la dificultad tan berraca. El sistema no, lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción clara, es que si vemos un desarrollo
con la concepción capitalista de acumulación de capitales, este suelo y esta biodiversidad y estos recursos no alcanzarían para 50 años a futuro. Y si lo vemos desde la concepción más social, de la concepción más natural y ecológica, entonces podríamos garantizar que el Sumapaz tenga tierras productivas para largo plazo, porque la concepción de desarrollo que nos han propuesto históricamente es una concepción muy mezquina, de acumulación sencillamente. Entonces uno se propone a trabajar esta finca, sacarle todo el fruto, comprar otra, sacarle todo el fruto y sin importar si ahí quedó alguna garantía de vida. Entonces nosotros sí consideramos que hay que defender en el fondo la vida, la oportunidad de vivir, y no solo los seres humanos, ¿no? En este plano, uno entonces empieza a identificar unos sitios que eran mucho más importantes que otros. Hay un sitio muy importante dentro de este territorio que rodea la sabana de Bogotá, que son los grandes páramos. Esos grandes páramos eran los sitios sagrados mayores de la cultura muisca. Ese sitio es el páramo de Chingaza, que está localizado en esta zona. La ciudad de Bogotá está localizada hoy aquí, recostada sobre estos cerros orientales. Detrás de esa cordillera está entonces el páramo de Chingaza, ¿sí?, con todos sus nacimientos de ríos. En el páramo de Chingaza hay más de 50, 60 lagunas y nacen más de 150 ríos. Por eso es hoy la fábrica de agua de Bogotá, ¿sí? Era un sitio sagrado para los muiscas y sigue siendo un sitio sagrado hoy, junto con el páramo de Sumapaz. La concepción de la ciudad española era totalmente diferente a la concepción de las ciudades prehispánicas. Las ciudades prehispánicas tenían un impacto muchísimo menor sobre el medio ambiente. Estaban absolutamente dispersas en ese territorio y el impacto que causaban era muchísimo menor. Las ciudades hoy, por su concentración, por sus densidades, por todos los impactos que pueden generar sobre el medio ambiente, son demasiado altos y rompen totalmente con una diferenciación muy grande entre lo que llamamos hoy las zonas urbanas y las zonas rurales. Eso para la ciudad prehispánica no existía, porque lo urbano igualmente estaba integrado con lo rural. Sua es el sol, Sie es el agua. Ha recibido muchas interpretaciones, desde Rodríguez Freile, cuando habla de correr la tierra. Era un rito que comenzaba en Guatavita y finalizaba aquí en el páramo de Chingaza hasta la laguna de Ubaque. Eran 5 lagunas encadenadas que en el mapa se ven en línea recta, pasando por las de Siecha. Empezaba una peregrinación que podía durar 20 días. Tan dura era que iban por los páramos y hacían ciertos ritos religiosos en las lagunas de ofrendas y terminaban en Ubaque. Los que cumplían esta promesa o pagamento recibían un favor de la divinidad. Después de tener esta cultura tan centrada en el agua sagrada, nos llega ese segundo descubrimiento, que es el de España, el de los peninsulares, que yo digo que eran una cultura hidrófoba. Empezaron a desecar humedales, inclusive el catecismo de confesión para catequizar a estos indígenas comenzaba diciendo: ¿habéis adorado en las lagunas?
como pregunta clave para decir que el indio ya estaba aculturado. O sea, lo primero era quitarles esa percepción del agua como sagrada. Yo creo que lo sagrado viene desde la relación que genera el humano con el espacio. Y en mucho nosotros no somos lejanos a los indígenas, sino que, digamos, hemos tenido otros sistemas de educación y otros sistemas de cultura que nos han cambiado un poco el pensamiento y nos hacen ver las cosas diferentes. Pero cuando volvemos a lo humano, a la respiración, al miedo, a la energía que se siente en el contacto con otro ser vivo, ver la dimensión de un páramo, eso yo creo que es igual para un indígena que para una persona de una ciudad. Queda, por mucho que conozca, por mucho que haya estudiado, es simplemente es algo que se siente. Chingaza solo le da vida a Bogotá, diríamos. Su importancia es vital para Bogotá. Casi que el pensamiento del futuro, la planificación de una ciudad se basa, como desde tiempos inmemoriales, se basa en los recursos disponibles. Y el agua es un recurso estratégico para cualquier tipo de desarrollo que se quiera pensar. Industrial, comercial, social. La misma recreación depende de disponibilidad de agua. Chingaza le da el 80% al acueducto de Bogotá, el 80% del agua. Y digamos que esto genera una relación muy alta entre lo que puede ser 50.000 hectáreas de páramos y bosques con una zona urbana que en principio no siente una relación con estos sitios. Aquí estamos en jurisdicción de municipios de Cundinamarca. Aquí donde estamos es Fomeque. De Fomeque, de Huasca, de Choachí, de Calera, sale agua para Bogotá. O sea, son municipios que le dan vida a Bogotá, que muchas veces eso, digamos, no representa, Bogotá no lo ve como una forma de articulación. Sumapaz es una localidad completamente rural, pero para pensar a Bogotá con Sumapaz no solamente hay que pensarlo con lo que pertenece al distrito de Bogotá, la localidad 20, sino hay que pensarlo con el conjunto de la región, porque es una región que mantiene una unidad histórico-geográfica. Y podemos observar que la gente del páramo tiene unas relaciones sociales, culturales, económicas muy fuertes con los municipios, con Cabrera, con Pasca, con Fusagasugá, con Pandi. De suerte que lo que es la localidad 20 es una puerta de entrada de Bogotá hacia estos 12 municipios que conforman el Gran Sumapaz y además una conexión muy importante con el Meta, por ejemplo, y con Caquetá. Por eso es que el páramo tiene un lugar estratégico, tiene una posición estratégica militar. Por eso ha sido un lugar privilegiado por las FARC. Y desde las épocas de la conquista es un corredor que conecta la capital del país con todo el sur del país, el suroriente y el suroccidente del país. Entonces, en síntesis, pienso que estamos en mora de trabajar mucho más seriamente la relación entre las diferentes zonas rurales de Bogotá, o sea, la de Chapinero, la de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, y a su vez el pensar la dinámica de las relaciones entre una gran ciudad como Bogotá, la capital del país, con los municipios cundinamarqueses, que son fundamentalmente municipios de carácter rural. Obtener la paz se vuelve entonces una necesidad para nuestra sociedad y para nuestras ciudades, pero asimismo seguir desarrollando mecanismos de planificación que sean capaces de
paliar el entrecruce de intereses y ambiciones individuales y hagan que prime el beneficio social. Una industria que produce químicos, que produce desechos y los arroja a los basureros y al río. Una producción agrícola de flores que quizás toma demasiado agua del subsuelo y que afecta las condiciones ecológicas y el futuro de la ciudad, nos hace ver la necesidad no de retroceder en el tiempo, porque eso es imposible, pero sí de repensar la herencia indígena que nos enseñaba cómo se desarrolla la relación entre el hombre, la sociedad y el medio natural, hasta llegar a adorar, quizás no de manera idolátrica, el agua, el sol, la tierra, que son los que permiten la vida.